por continuar con nosotros. Es momento de darle la bienvenida al doctor Christopher Cernichiaro Reina. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Muy amable por tenerme aquí. Oye, Christopher, hemos estado repasando este tema en diferentes lugares de nuestro país, el tema de en qué se invierten nuestros impuestos. Somos millones de contribuyentes que lo hacemos puntualmente y que definitivamente no lo vemos reflejado, por lo menos en los rubros más importantes que deberíamos de tener, digamos, como checklist, pues ya listos, ¿no? El tema de la seguridad, la salud y infraestructura, entre otras cosas. Ustedes, los expertos, ¿qué lectura le dan a esto, Christopher? Claro, Alejandra. Bueno, primero, creo que una determinante muy importante para los impuestos es, como bien lo mencionaban en las partes anteriores, que pues hay una renuencia de la población, o sea, de nosotros, para pagar impuestos, y al mismo tiempo pues las autoridades también quieren evitar ese costo político, ¿no? Por ejemplo, tú me vas a cobrar más impuestos, no vas a votar por mí, entonces mejor no te cobro, y pues eso es lo que genera que tengamos bienes y servicios públicos insuficientes en cantidad y también en calidad. No sé si con eso respondí a tu pregunta, Alejandra. Sí, y esto me recuerda que, claro, no se quiere perder popularidad dentro de la administración, sea cual sea el color que gobierne las distintas entidades, pero ¿cómo podríamos distinguir entre algunos cobros que son totalmente recaudatorios y otros que no? Y te mencionó el ejemplo, Christopher, de Jalisco. En Jalisco hay un programa de verificación vehicular que a la mayoría de las personas les parece que es totalmente recaudatorio, aunque hay quienes decimos, bueno, pero también trae algunos beneficios, ¿no? Para empezar, el medio ambiente, lo que estamos respirando todos los días en la ciudad. Gran punto, Alejandra. Yo creo que ahí es súper importante que las autoridades también hagan muy transparente en qué se están utilizando los recursos. Por ejemplo, en el caso que mencionas de la tenencia, se me hace un muy buen ejemplo, pero también es un caso donde es muy visible para las personas. Pues bueno, está bien, tú a lo mejor estás restringiendo el tráfico de carros que contaminan y tengo un mejor aire. Yo creo que en otros casos también es labor de las autoridades hacer más transparente en qué estás utilizando el gasto. Por ejemplo, en algunos municipios, si no me falla la memoria, creo que es en San Pedro Garza García, ellos tienen un cobro del impuesto predial, ¿no? Como en varios municipios, pero algo que los distingue es que tienen en un portal electrónico cuál es el uso que le dan a esos recursos. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor te cobré 100 pesos a través de predial. Bueno, pues utilicé 10 pesos para poner alumbrado, 20 pesos para poner esta estación de policía, 15 pesos para poner lactarios en instituciones públicas, y eso también reduce el descontento que platicábamos hace ratito de la gente cuando le cobran impuestos. Aquí también se me hace algo muy importante mencionar que no es un efecto que solamente suceda en México o solamente suceda en América Latina, sino que hay registros de que en todos los países las personas pues no nos gusta pagar impuestos, pero en la medida que nos dicen, sabes que te estoy dando este bien, te estoy dando este servicio público, a lo mejor son hasta semáforos que te agradan, tener tus calles limpias, tener tus vialidades de cierta forma que le sirven a los vehículos de tu territorio. Es decir, yo te doy bienes y servicios públicos que te sirven, que te gustan, que se adaptan a tus preferencias, y eso también reduce pues el descontento a pagar los impuestos. Pero también, pues como te decía, ¿no? O sea, Ajá. No, te escucho, Sí, perdón. te escucho. Pero como te decía, ¿no? También es labor también es labor de las autoridades, pues hacer muy claro en qué se gastan los recursos, ¿no? Porque si a lo mejor tú reportas el gasto público, pero no me queda claro en qué se utilizó, utilizas palabras rebuscadas, o lo voy a buscar al portal de internet y resulta que el link se cae, que no sirve, entonces pues eso aumenta mi inconformidad porque me estás cobrando dinero y yo no sé exactamente en qué se están utilizando.
Oye, Christopher, y hablando de este ejemplo en específico, que no nada más, déjame también decirte que acá en la zona metropolitana de Guadalajara hay algunos municipios que ya tienen esto, que han implementado y que se llama el presupuesto participativo, donde vas y pagas tu predial y ciertamente se te permite votar, ¿no? Lo que sí es que ellos hacen la lista de los lugares o las obras en las que se tendría que invertir este dinero y entonces tú votas por la que más te guste o la que creas que es más conveniente. A propósito de estos presupuestos participativos, que creo que se están, digamos, poniendo cada vez más sobre la mesa para que la gente se sienta participativa, pues hay por ahí algunos también estudios que se hacen de la confianza que tiene la gente hacia estos gobiernos y que muchas veces eso no ayuda. Y como ya bien lo decías, y también hay, por ejemplo, Animal Político analizando este tema, pues muchas veces sí se les dice en qué desearías que se invierta, pero la realidad es que luego no se ve el efecto, ¿no? Es decir, en la práctica pues todo queda en nada. Así que podríamos decir que esta es una gran oportunidad de todos los gobiernos hacia allá. ¿Ves que estamos avanzando? Híjole, Alejandra, yo creo que sí es una gran oportunidad el proveer bienes y servicios públicos que le gustan a la gente, así como mencionas con el presupuesto participativo, pero no sé si estemos avanzando en ese sentido, porque justo como mencionas, a lo mejor a mí me prometieron que iba a tener en 3 años un parque con ciertas características, ciertos niveles de policía, ciertos niveles de servicios de salud, y resulta que no los tengo. Entonces, por eso me atrevo a decir a que no sé si estamos avanzando en ese sentido, y también creo que los presupuestos participativos tienen como un doble filo, por decirlo de alguna forma. Por una parte, este efecto benéfico del que ya hablamos, de que, bueno, pues sí, me vas a dar cosas que me sirven, que me gustan, pero pensemos que quizá a veces como población no tenemos el conocimiento técnico o la madurez necesaria para saber cuáles son los bienes y servicios públicos que de verdad requerimos. Por ejemplo, quizá algo que podría ser muy bueno, no sé, voy a recoger la basura todos los días en diferentes horarios. Es una idea que a lo mejor no nos suena muy sexy, no suena como algo muy divertido, pero es algo que sí es necesario, ¿no? Entonces no sé si como sociedad estamos listos para que se aprueben ese tipo de proyectos con un presupuesto participativo. A lo mejor a mí me va a gustar más la idea de que le pongan más gradas al estadio de fútbol, o que me traigan un equipo de béisbol a mi ciudad. Mi punto es que quizás estaríamos buscando satisfacer necesidades que no son tan esenciales, pero son divertidas, y dejamos otras necesidades que no son tan divertidas, pero que son más importantes, ¿no? Oye, Christopher, y hablando precisamente de eso, este presupuesto participativo por ahí también analiza a estas personas que pues muchas veces dice, como ya bien lo decías, ¿no? A ver, es que algunos pueden decir que me traigan que me construyan un estadio para mi equipo de fútbol favorito de la ciudad, en fin, y habrá quienes digan, a ver, que nos pongan alumbrado público, que nos pavimenten las calles, etcétera. Podríamos decir entonces que hace falta mucho más que la intención, y entonces acercar a la gente a que conozcan también otra parte de la zona metropolitana. En este caso, hay municipios con muchos recursos, Zapopan entre ellos, pero que pues mucha gente no se entera de lo que sucede en la periferia, ¿no? Y creo que eso también habrá que señalarlo. Es importante incluir a las personas que viven en pobreza. Yo creo que es un gran punto, Alejandra. Sí, hacer consciente a la población que vive en situaciones, en zonas de un ingreso más alto, pero también explicarle por qué le conviene que las otras personas que están en una situación de rezago, por decirlo así, pues por qué te conviene que estén bien, ¿no? Quizá va a reducir la migración dentro de los municipios, quizá va a reducir la informalidad, a lo mejor también el crimen. Se podría hacer un análisis más a profundidad de, bueno, cuáles son los beneficios que me trae como sociedad que los sectores más rezagados de la población pues estén en mejores condiciones, ¿no? Y creo que eso también, no sé si en el largo plazo, en el mediano plazo, pero pues también te va a ayudar a generar más ingresos públicos, ¿no? Porque también en la medida que esas poblaciones, que esas áreas vayan disminuyendo el rezago económico que tienen, pues es probable que también se vayan a hacer más
más productivas y tú vas a tener de dónde tener más ingresos públicos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensar que eso va a mejorar los bienes y servicios públicos de toda la población, no solamente de las zonas rezagadas, sino también de las zonas que tenían un ingreso más alto y que a lo mejor al principio ahí se cargó la recaudación, pero ¿por qué no en unos 5 o 10 años pensar que disminuya la carga tributaria de esas zonas que estaban en bonanza, pero que ahora se distribuye de forma más equitativa entre toda la zona? Baja mi carga tributaria, se distribuye entre todas las personas y a la vez todos tenemos mejores vialidades, mejores servicios médicos, más policías, quizá mejores vehículos, en fin, todo lo que nos provee los gobiernos municipales, estatales, ¿no? Ajá. Y por otro lado también los estudios, ¿no? Me estaba leyendo uno de ese Cielo Analytics que se llama Impacto de la estructura tributaria sobre el crecimiento económico, específicamente el caso de México. Y acá lo que dicen es que en teoría la recaudación debería de estar ayudando a un país a crecer, lo que, por ejemplo, en México no significa eso. Algunos impuestos sí que ayudan o impactan de manera positiva y otros de manera negativa. Eso es lo que dice este estudio, pero digamos que lo que se anhelaría observar es que la reducción de impuestos sobre los ingresos estimule la demanda y de esta manera, bueno, crear bienes y servicios para la gente, para que de alguna manera la calidad de vida sea mejor. ¿Ustedes también lo ven así, Christopher? Digamos que tendríamos que estar creciendo económicamente en lugar de ir para atrás con el tema de los impuestos. Totalmente, Alejandra. De hecho, el canal de transmisión que ahorita mencionaste de afectar a la demanda agregada, de estimularlo para generar crecimiento económico, personalmente estoy completamente de acuerdo. Cabe destacar que este es un tema que técnicamente pues tiene como mucho debate, porque siempre se pregunta, bueno, como mencionabas, ¿qué tipo de impuesto voy a cobrar? Pero también, ¿qué magnitud? ¿Hasta qué momento estoy cobrando un impuesto de forma que no disminuyo mucho el ingreso disponible de la población? Porque también si les cobro impuestos muy altos, pues las personas van a tener menos dinero para gastar, para satisfacer las necesidades que ellos mismos se pagan. Por ejemplo, en las cápsulas anteriores, a que empezara mi participación, pues entrevistaban a personas y decían, es que me queda menos dinero para pagar el gasto de mi mamá, el gasto de mi papá, el gasto de mi escuela, para consumir lo que yo quiero. Eso también tiene un efecto negativo en el crecimiento económico. Baja el dinero que tengo disponible para comprar lo que yo quiero, para satisfacer mis necesidades propias. Entonces, hay que tener cuidado con que el impuesto no sea muy alto, pero también es bueno el impuesto si pensamos en la parte del gasto, porque si yo tengo recursos públicos y voy a dar bienes y servicios públicos, valga la redundancia, que no son ociosos, es decir, que sí son útiles, puede que eso mismo genere un crecimiento económico. Este fue un tema que estuvo, o sea, siempre está en el debate, pero creo que estuvo más durante la pandemia, porque se estaba preguntando, bueno, ¿y cómo lo hacemos para reactivar la economía, especialmente en 2021, en 2022? Y hay evidencia para China, para Italia también, para Estados Unidos y para Canadá, donde el gobierno utilizó esos recursos públicos para proveer el consumo de bienes claves. Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo de bienes durables lo identifican como uno de los principales promotores de la reactivación económica en Estados Unidos. En el caso mexicano, hay menos investigación durante esta época de la pandemia, pero las investigaciones que hay, pues la mayoría dicen que no hay un efecto positivo en la reactivación económica. Hay una que todavía no se publica, cuyo principal resultado es que en la medida que el gobierno establece más claramente en las leyes a qué se va a destinar el recurso, y concretamente son recursos que se van a nómina de profesores, a nómina del sector público, ese es el que parece que sí tiene un efecto positivo en el crecimiento económico. Ahí yo creo que hay como elementos claves, primero, que esté bien definido su destino en las leyes. O sea, tú no tienes como tanta discrecionalidad para decir en qué se va a gastar, sino que ya es una transferencia de nómina para estos servidores públicos y se acabó. Y creo que a la vez de que es nómina, sirve porque impacta directamente en el gasto privado de los hogares.
y entonces las personas pues pueden consumir lo que quieren. A lo mejor yo en pandemia, pues no sé, no voy a gastar a lo mejor tanto en vehículos, pero decido gastar en los bienes que satisfacen mis necesidades y las de mis hijos, ¿no? O las de mi familia, lo de mi trabajo, lo que sea. Yo creo que esas son rasgos muy importantes que pueden definir que los impuestos, cuando se traducen en gasto, puedan impactar positivamente a la economía. Positivamente la economía. Bueno, pues sí, todo un tema y como bien dices, Christopher, muy debatible. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, por tu tiempo, doctor Christopher Cerniquiaro Reina, doctor analista económico de Ciencias Económicas por la UNAM. Gracias, buena tarde. A ti, Alejandra, gracias. Hacemos una pausa, es breve, ya regresamos.